Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Donostiako Udadetxeko pleno areto honetara. Gaurkoan 10 urte etarik gabe elkarbizitza eraikiz Gogora Institutuak egindako saio honetan parte hartzeko aukera izango dugu. Guri gehiago gustatzen zaigu elkarbizitza esatea baino bizikidetza erabiltzea. Miren Azkaratek 2016 urtean Europako kultura hiriburu ginen horretan bizikidetza zuzenagoa zela esaten zuen eta horrela jarraitzen dugu, baina berdin du uste dut izenak ez dio da joda, edukinak dio da benetan o duela benetan garrantzia. Decía que, simplemente un saludo, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas al Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián. Pues a esta sesión que se celebrará el día de hoy, víspera de la que se celebrará también mañana, para conmemorar esos 10 años sin ETA, en los que creo que han cambiado muchas cosas. Creo que todos lo podremos constatar y me imagino que quienes aquí van a intervenir hoy y van a aportar hoy, así nos lo constatarán. Es importante, de todas maneras, que sigamos trabajando por la convivencia y por eso quiero agradecer a Gogora la iniciativa por haber organizado este acto y sin más preámbulos, pues el protagonismo es vuestro, o sea que suena la chanda. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Arratsaldeon, eskerrik asko Goi alkatea, ongi etorri. Eskerrik asko, benetan, hoy nos hace la competencia esta ciudad al máximo, ¿no? Con 20 y pico grados y mañana, hau polita da. Memoriaren horria betetzera gatoz, gaur berriro, 20 urte beteko direlako etarik gabe, eta atzo esan nuen bezala, ez dakit gaurko eguna ospatzekoa den ala ez. Une gazigozoa bizi duguna. Batetik bai ospatzekoa da, nola ez. Etaren amaiera berri garrantzitsuena izan da gure herriarentzat azken urteotan. Etarik gabe ez dago hilketa politikorik, ez jazarpenik, ez gorroto politikorik. Beraz, 40 urteren ostean nola ez, ospatzekoa da. Hala ere, bestetik eta gogoratzen dugunean, gure artean ez daudenak etortzen zaizkigu gogora. Eta horregatik, batetik poza eta bestetik tristura gaurkoan. Baina, zalantzarik gabe, gure herria hobea da, orain duela 20 urte baino, eta hau esan da, batenok dakigu bide luzea falta dela oraindik. Horretarako, memoria egiteko, hemen gaude Gogoraren eta Donostiako udalaren eskutik. Quisiera saludar también a quienes nos van a escuchar a partir de las 9 en Radio Euskadi, porque este coloquio se va a reproducir después a través de la radio, como se hizo con el coloquio de ayer. Orduan, hasiko gara, 10 urte etarik gabe elkarbizitza eraikitzen. Creo que es muy simbólico que este segundo coloquio, después del que hicimos ayer en Vitoria-Gasteiz, se haga en el Salón de Plenos, porque hay pocos lugares que representen mejor aquello que ETA supuso para este país, para sus representantes, para su gente en definitiva. Aquí venía gente escoltada, a representantes de este ayuntamiento se les amenazó, se les asesinó, o sea que probablemente haya pocos sitios más importantes, más representativos que este para hacer memoria de ETA y para tener un debate civilizado y plural. 6 pertsona ditugu gurekin, eztabaida hau egiteko. Edurne Albizu es familiar de Eugenio Laziregui, asesinado en esta ciudad por ETA en 1997.
Josu Elespe es hijo de Froilán Elespe, hijo de un concejal socialista, asesinado también por ETA en la Sarthe Oria en marzo de 2001. Ellos van a representan una parte de las voces de las víctimas. Está también con nosotros Pello Salaburu, que es integrante del grupo Gogoan, Memoria Digna. Mikel Basabe, Aralarreko legebiltzarkide ohia. Carmen Guisasola, exintegrante de ETA. Y Aitor Gabilondo, productor, entre otras, de la serie Patria para HBO. Patria ha sido uno de esos fenómenos audiovisuales, como está siendo en estos momentos también Maixabel, que de algún modo están contribuyendo a que de la olla salga vapor, de el silencio acumulado durante años empiecen a brotar debates en las cuadrillas, entre los grupos de amigos, incluso entre desconocidos en las redes sociales, que antes no se daban. Y ficción o realidad, pero ha ayudado sin ninguna duda a todo eso. Creo que estos fenómenos audiovisuales representan algo muy interesante. Ya dije ayer que voy a intentar que sea un debate lo más directo posible. Mis preguntas van a ser muy directas y intervendré pues, lo menos posible, salvo para pediros alguna aclaración o precisión o ponerle un poco de pimienta. Al fin y al cabo esto es un coloquio y puede haber discrepancia. Así que, para empezar, os preguntaría directamente, para vosotros, ¿qué ha sido ETA? ¿ETA qué ha representado, qué ha supuesto en este país? Edurne. Arratsalde on, eta lehenik eskerrik asko gonbidatzeagatik gaur hemen zuen artean izateko. Eta, batez ere niretzat garrantzitsua da Eugenia Donostikoa zelako. Eta horregatik. Eta ze izan da? Niretzat, eta 15 urte nitunetik gutxienez badukate zentzu politikoa beti izan dut. Eta izan dena da mina, oinazea, errorea, sarraskia, bai Euskadin eta bai kanpoan. Decía que ETA para mí ha sido, desde que tengo conciencia política, que creo que siempre desde muy joven lo he tenido por las circunstancias familiares que tuvimos en casa. Entre otras cosas, tenía 2 primos de ETA, uno de ETA militar y otro político-militar. Pues en el caserío nuestro, si de algo se hablaba, era de ETA, de Amnistía del 77, y por narices, en mi caserío pues se hablaba de este tema antes de que fuésemos adolescentes. Eso fue el primer flash de lo que era ETA y de lo que supuso ya en casa, ¿no? Entonces, ETA, para mí desde joven, ha sido eso, un grupo terrorista, que tuviese yo primos que eran terroristas, grupo terrorista que no ha creado más que dolor y daño en Euskadi. A toda la sociedad, algunas personas de unos grupos han sido más castigados, pero yo siempre he sido abertzale. Desde joven, mi familia siempre ha sido abertzale y también nosotros hemos tenido que pagar la cuota de no pensar igual que ellos, o igual que la izquierda abertzale. Cuando llega ETA a casa, que fue en 1997, el mismo año que lo de Miguel Ángel Blanco, aunque ya lo sabes y lo percibes y porque sigues la política y sabes que para que todo esto durara tantos años, sabes que ha sido imprescindible el apoyo que les ha dado la izquierda abertzale, la gente de izquierda abertzale, es cuando llega a casa ya pues el tiro a la nuca, es cuando compruebas que el día del asesinato empieza una cosa, pero al día siguiente empieza otra. Y al día siguiente empieza ya el vacío, el silencio, el desprecio, el boicot que se le hizo al bar que tenían mis cuñados en Eguía, aquí en Donosti. Claro, hasta ese día iba ahí toda la gente de Eguía. Eguía, yo no os voy a explicar a vosotros qué ideología impera allí. Eran todos majísimos. Había hasta la hucha de amnistía en ese bar. Yo cuando entré por primera vez a ese bar, lo primero que vi, porque yo lo he dicho ya
pues yo, pues lo primero que vi fue la hucha de mis tías y dije, uff, ¿qué gente será esta? Es lo que yo. Pero bueno, entonces, si ETA dice que tu hermano es un chivato, pues toda esa gente que iba ahí todos los días ya no va. No va nadie. Me imagino que muchos por convencimiento y otros muchos porque ha habido muchísimo miedo. Y ese miedo está clarísimamente quién lo creaba, porque todos los días no creo que en Eguía anduviesen los pistolares de ETA. En Eguía andaban pues, los que colaboraban o los que justificaban y los que apoyaban a ETA. Entonces, esta gente que durante 40 o 50 años ha estado justificando esta violencia son los que han hecho perdurar este terror. Entonces, cuando me preguntas qué es ETA, yo no lo puedo separar de los que han estado en la clandestinidad o han estado militando activamente, desde de la gente que luego, después de que te llega a casa, de los que te hacen el boicot, no te hablan, se van a la otra acera, no se juntan contigo, mejor no significarse con esta familia por si acaso. Todo eso yo no lo puedo separar de ETA. Entonces, para mí ETA pues, ha sido todo eso. Josu. Bueno, pues... Bueno, ha sido muchas cosas. Primero es, digamos, la desgraciada razón por la que estemos ahora aquí nosotros. Si ETA no hubiera existido, ahora mismo no estaríamos aquí. Ninguno de los que estamos aquí sentados, ni nadie del público, ¿no? Y no habría coloquios de convivencia, de reconciliación, etcétera. En mi caso particular, bueno, es un grupo terrorista que cambió mi vida de golpe y porrazo y le dio a mi vida un giro de 180 grados de un día para otro. Y eso me ocurrió a mí, o ocurrió a la familia de 800 y pico personas más a las que ETA destrozó la vida y de alguna manera cada uno la ha ido recomponiendo como ha podido o en función de las heridas que haya recibido o en función de cómo ha sido cada uno, ¿no? Y aparte de esas 800 y pico víctimas directas, también ha habido otras víctimas, otra serie de personas que vivieron condicionadas por la existencia de ETA en el sentido de que su vida estaba en riesgo, bien sea fuerzas de seguridad, militares, Guardia Civil, policía, ertzainas, ejército, bien sea miembros de partidos políticos, especialmente el Partido Socialista y el Partido Popular, bien sean funcionarios de prisiones, bien sea profesores de universidad discrepantes con la idea dominante, bien sea periodistas discrepantes. Era un círculo vicioso enorme, inabarcable e interminable, ¿no? Que eran personas potencialmente objetivos y dentro de la locura de ETA esas personas pues, un día podían morir porque ETA decidía que tenía que ser eso así, ¿no? Y luego hubo el resto de la sociedad que también vivimos condicionados por la existencia de ETA. Yo tengo ya 45 años y crecí con ETA y viví condicionado por ETA sin saberlo. Sin saberlo, no lo digo para la profesión de mi padre, porque yo cuando tenía 16 años tampoco me preocupaba mucho la profesión de mi padre y no notaba ningún riesgo hacia su vida, ¿no? Pero yo soy de Urnieta y la gente de Urnieta vamos mucho a Hernani, Andoain, Lasarte, Donosti, etcétera. Entonces, crecimos en ambientes complicados, a pesar de que el grupo de amigos era un grupo de amigos muy plural y muy bueno. Pero vivimos condicionados, nos acostumbramos a una anormalidad. Normalizamos lo anormal, en el sentido de que no poder hablar con libertad, no poder expresar lo que tú pensabas cuando había un atentado, no poder criticar el asesinato de un ser humano. Eso es terrible. Y solo lo hacías en un grupo cercano de amigos, pues por miedo al señalamiento, por miedo a que te llamen fascista o lo que fuera, ¿no? Es decir, que hubo muchos ambientes sociales en los que yo estuve cerca de esos ambientes, los conozco, a mí nadie me tiene que decir cómo era el ambiente de la izquierda abertzale, cómo era el ambiente social de la izquierda abertzale, porque yo lo conozco. Y vivimos de esa manera. ETA no ha conseguido nada de lo que buscaba, más allá de destrucción, dolor de personas y destrucción de la gente, dolor causado por ellos, un dolor que ha venido de un meteorito que se ha caído del techo, como hablaban ayer, ¿no? De ese dolor en abstracto, ¿no? Y es una losa de la que nos hemos quitado encima de una manera terrible, aunque ha sido algo como un azucarillo que se ha disuelto muy rápido, ¿no? Pero desde que ETA no existe, podemos hablar en libertad, nos atrevemos más a decir las cosas, podemos hacer
debates, podemos hablar en torno a una mesa sin mirar atrás a ver si nos están escuchando. Nadie sale a la calle pensando que le pueden pegar un tiro, le pueden pegar un bombazo. Casi nadie vive escoltado. Es decir, que desde el momento en que ETA termina, recuperamos la libertad, ¿no? Entonces era la demostración de que la vida, o sea, que era ETA quien condicionaba nuestra forma de vida, fuéramos más o menos conscientes de todo eso, ¿no? Y eso es un poco el resumen general. Mikel Basabe. Nire ustean, honek nahiago dute euskaraz egin, nik definituko nuke gaztetan izar usoa, izan balitz bezala, eta izar uso hori gero bilakatu zen, meteorito suntzitzailea, ez da? Nire sentsazioan, nire pertzepzioan. Gero argi dago, eta atzoko adierazpen horrek uste dut azpimarratu egiten duela ideia hori, argi dago hasieratik gehiago izan zela onartezina zen zerbait, ezta? Baina egia da, niri neuri kostatu zitzaidala, horra ailegatzea. Eta egia da, eta hori onartu beharra dukat, ezta? Eta iruditzen zait, egin duen kaltea, hildako ez gainera, eta sufrimenduaz gainera, eta hori ezin da ukatu eta ezin da gutxietsi, eta inoiz ezin izango da nik uste dagokion mailan jarri. Kalte izugarria egin dio herri honi eta herri honen izateko moduari. Nik uste dut balantzean, azkenean jarri beharrekoa zoritzarrez, eta besterik ez dela beruna baino. Eta berun horrek dena ondoratu duela, ukitu duen guztia. Hori da, nire ustez eta. Aitor, ¿qué ha sido ETA? Hola, buenas tardes. Bueno, para mí, se ha dicho ya el dolor. Para mí ETA, por un lado, ha sido un silencio atronador, desde que tengo uso de razón. Un miedo a ser uno mismo, a expresarse en libertad, desde que tengo uso de razón. Acompañado de un cacareo incesante, insoportable, político y mediático, insufrible, desde que yo tengo uso de razón. Eso es lo que yo recuerdo más. Y lo que a mí me ha pasado es que para mí ETA y todo lo que conlleva ha condicionado mi identidad como persona. Me ha condicionado mi desarrollo emocional, intelectual, relacional con los demás. Y eso me ha provocado mucho sufrimiento interno. Y no poder hablar por miedo, no poder no ser agredido o no sentir que estás agrediendo, creo que nos ha provocado mucho sufrimiento y creo que ha hecho enfermar a la sociedad. Aún seguimos traumados todos, cada uno a su manera, unos de una manera horrible, otros de otras maneras. Todos estamos traumados y creo que tenemos que poco a poco exorcizar este fantasma tan grande. Es como una niebla que no se acaba de ir nunca y que, bueno, espero que con los años, poco a poco, se vaya disipando. Pello. Sí, Arralsaldeón. Es que poco puedo añadir a lo que se ha dicho ya aquí, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión, en un acto también no era de estas características, pero recuerdo que hablé, tuve una intervención yo y luego habló el padre de un guardia civil que habían asesinado ETA, ¿no? Y dijo, la verdad es que me resulta difícil decir nada. Estoy en esta situación también ahora, porque esto es lo que se ha dicho aquí, esto es lo que todos percibimos, bueno, mucha gente, yo diría que la mayoría de la gente, percibe sobre lo que es ETA. A mi modo de ver, ETA es la historia de un fracaso. Además de todas las cosas que se han dicho aquí, de ese horror, de ese error, es la historia de un fracaso como grupo organizado y de un fracaso como sociedad. Yo creo que esto nos ha marcado mucho y nos va a seguir marcando. ETA ha sido al mismo tiempo, ha sido una especie de reloj social.
Toda la sociedad vasca hemos estado bailando al son de ETA durante decenas de años, sin darnos cuenta. Lo estamos haciendo ya hoy, porque ayer sacaron lo que hasta ahora se entendía que era el brazo político, sacó un comunicado y ya todo el mundo estamos hablando de ese comunicado. Estamos bailando al son de ETA. Eso es la historia de un fracaso. Esta sociedad ha tenido durante años otros problemas, pero estos problemas han sido subsumidos, han desaparecido, porque había otra cosa más importante, había una organización que mataba. Y tendemos a identificar ETA con esa organización que mata, pero no es solo eso, es mucho más que eso. Una organización así no puede funcionar, de hecho otras lo han intentado y no han funcionado, si no hay un apoyo grande por parte de la sociedad, por parte de por lo menos una parte importante de la sociedad. Eso ha funcionado por esto, si no, no hubiera funcionado. ETA no puede matar si no hay alguien que dice, que se chiva y dice hay que matar a ese. Y eso no, el que chiva no es ETA, es una persona que vive en el tercero, en el cuarto, una persona que tiene un comercio. Eso todo es un humus tremendo, es algo que ha penetrado por completo en lo que son las relaciones sociales y ha envenenado estas relaciones sociales. Y esto, cuando se hace, pues no sé, durante unos meses, se puede superar, pero cuando se hace durante decenas de años, el tema es muy complicado y en esas estamos. Carmen. Kaixo, arratsaldeon. Nik bi apartatu egingo nituzke, osea, lehenengo nik ezagutu edo ni sartu nintzen eta gero, nahi baduzu, gero denbora baldin badago, egingo dut orain nola distantziarekin, nola ikusten dudan bere ibilbidea, ez? Eta 3 puntutan azalduko dut hasierako jaiotza hori, ez? Para mí era una organización político-militar que nació bajo los años oscuros del franquismo. Tenía una cierta legitimidad, luchaba por la libertad del pueblo vasco. Incluso diría que en España, en sectores izquierdistas, tenía su apoyo. Y en Francia mucho apoyo en la sociedad, porque había gente que había perdido la guerra y con esa derrota fueron refugiados a Francia y conocimos mucho apoyo de parte de esa gente. En esa primera, ¿no? Era como un aura de libertad para los derrotados o para los que tenían miedo a hablar incluso, ¿no? Porque había una falta de legitimidad social en las instituciones que venían del franquismo. Luego, otro punto muy importante, yo me encontré con una organización de hombres, o sea, era el reflejo de la sociedad. Había alguna mujer, pero lo normal eran que hombres, ¿no? Aunque en el transcurso de los años pues ha cambiado eso. Era gente normal, incluso recuerdo, y voy a decir como anécdota, un conferenciante que vino a los talleres a Nanclares, a los talleres de convivencia, nos dijo que, por ejemplo, él era anti-ETA, pero en su juventud tenía amigos de ETA y le tocó ir a Alemania y por eso pues, no se había metido, pero sino él mismo que podía haber estado ahí, ¿no? En ese ambiente, en esa época, etcétera, etcétera, ¿no? Y gente normal, digo, bien estructurada, familia, amigos, trabajo. No era una gente marginal. Y luego, el tercer punto que voy a seguir, el punto de Edurne, quiero explicar esto muy bien. Era una relación tóxica, y digo tóxica, de militantes y no militantes, en que estos últimos mandaban mucho más que los militantes que íbamos a hacer atentados. Gente de distinto ámbito cultural, político, social, etcétera, etcétera, que han tenido y ejercían presión para que en temas trascendentales, no siendo militantes de ETA. Y esto lo voy a explicar con un escrito que Yoyes explica muy bien en su diario y dice así:
25 de agosto de 1985. El encuentro se plantea con comida entre amigos, a la que asisten, además de Yoyes y Txomin, Enrique Errasti, Antxon Ezeiza, Koldo Gorostiaga y Fini Rubio. En el transcurso de la comida hubo una discusión larga y acalorada sobre la situación política de Euskadi y el tema de la reinserción. Después de más de 2 horas en las que Yoyes discutió contra el resto, ella y Txomin se retiraron a una habitación para continuar la conversación a solas. Txomin hizo ver a Yoyes que no estaba en desacuerdo con su análisis político y le pidió que se reintegrara a ETA y que planteara todo desde dentro, asegurándole además que podía contar con su apoyo. Yoyes se negó rotundamente y le volvió a pedir garantías de que no se atentaría contra ella si volvía a Euskadi Sur. En realidad, lo que vemos en esa reunión, por ejemplo, los dos reales militantes de ETA eran Txomin y Yoyes. La otra gente que estaba presionando o que era un modus vivendi para ellos eran Koldo Gorostiaga, que fue eurodiputado de Euskal Herritarrak desde el 99 al 2004, Errasti, que vivía desde el 68 en Iparralde y hacía una vida normal, y en febrero del 87 fue inmediatamente puesto en libertad cuando se le trajo a España. Antxon Ezeiza, cineasta, volvió por su cuenta sin esperar a que volviéramos todos. Y Fini Rubio, militante de KAS Emakumeak Aizan. Con esto quiero decir que ha sido inmensa la facilidad de mantener la épica sin mojarse o escondiendo la mano, ¿no? Y toda esa gente ha sido mundo de la cultura, de la política, mediática. Incluso cuando paró la actividad armada teníamos que oír, o sea, no va a parar sin negociar un estatuto para Hegoalde. No va a dejar lo de los presos sin solucionar. Cuando el desarme no se va a desarmar sin acuerdo, no va a desaparecer, se quedará como referencia y resulta que ha desaparecido como agua de mayo, ¿no? O sea, entregando las armas a la policía y dejando a los presos abandonados. Y bueno, con la declaración de ayer, por lo menos los presos podrán dar pasos, pero bueno, quiero decir que el entramado ha sido tóxico entre militantes y no militantes, no sé si se ha entendido, pero bueno, ese, ¿no? Y luego, si queréis, pues como lo veo ETA desde hoy, pues luego os digo, bueno, no quiero acaparar todo. Vamos al presente, pero sí me gustaría que completáramos esta primera intervención con una segunda, porque vuestras definiciones son clarividentes y la verdad es que hoy, en general, todos tenemos una capacidad para definir a ETA en muy pocas palabras que a lo mejor hace 20 años no existía. Cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, hay más debate, incluso más discusión sobre la propia legitimidad de la que ha hablado ahora Carmen, ¿no? Mañana en EITV vamos a publicar una encuesta que he podido ver justo ahora antes de venir aquí. No me dejan adelantar nada, pero algo voy a decir. Y es que cuando se le pregunta a la gente espontáneamente cómo define a ETA, la mayoría dice horror y la siguiente respuesta es error. Esto a lo mejor en el 93 no hubiera sido así. Bueno, a lo mejor no, seguro que no hubiera sido así. Y cuando miramos atrás y lo vemos tan claramente, igual es hora de que nos preguntemos ¿cómo nos pudo pasar esto a nosotros? Pello. Sí, claro que nos pudo pasar. Nos pudo pasar en gran medida porque había miedo. Es que esto no se decía, pero había miedo. Y es normal que hubiese miedo. Aquí cada uno podemos contar lo que nos ha sucedido. A unos, a alguien le ha matado a un familiar, a otro le ha matado a su padre, pero bueno, yo aquí hay años que no podía entrar en la parte vieja aquí, porque cuando venía aquí y venía con niños pequeños, con mis hijos pequeños, me gritaban. Y cuando vas lo siento, no somos perfectos, yo soy del Atleti, cuando voy al campo y estoy tomando una copa, una cerveza a la entrada, de repente en la multitud oyes un par de gritos contra ti. Y cuando has hablado de los años 90,
cuando yo fui el primer rector, vamos a decirlo así, euskaldun, Goyo Monreal habla euskera, pero bueno, le cuesta, euskaldun de nacimiento y de uso normal. Y voy en la corrica con mis hijos, tendrían 5 y 7 años, llevando el testigo de la corrica, y te empiezan a gritar por detrás, los que van detrás, parece que a favor del euskera tenían muchos méritos, muchísimos menos méritos que yo, todos aquellos, en el tema del euskera. Pero me gritaban a mí y los hijos, el hijo me preguntaba, aita, zergatik ari dira oihuka. Eso genera un miedo tremendo. Cuando vas a casa y ves una pintada, eso genera miedo y contra eso puedes tener una tranquilidad mayor o menor. No todo el mundo reacciona de la misma manera, pero sí que es cierto que eso genera un humus terrible que explica esas cosas. Cuando tengo la suficiente edad como para acordarme de la dictadura, pues ya sabes lo que te decían en casa, no te metas en líos, no hables. Pues aquí no era exactamente la misma clave, no se decía eso. Pero de hecho no hablabas. Sabías que en determinados sitios, con determinadas personas, en determinados momentos, pues no hablabas. Yo me expresaba porque yo he hablado mucho a través de los medios, pero en lo que es la relación directa estaba muy viciada, había un veneno tremendo. Y quiero aprovechar esto, porque no quiero alargarme, pero sí aprovechar porque sobre esto no hay declaración que diga nada, ¿eh? Las declaraciones que estamos viendo, que estamos oyendo, las cosas que se dicen, pues esto no se habla de esto. Yo invitaría a la gente a que oyese, por ejemplo, en una entrevista que yo lo he visto en algún medio, en alguna televisión, no sé dónde es, pero creo que está grabada hace 5 días, con David Pla. Cuando le preguntan qué es ETA, aquí habéis dicho unas cosas muy bonitas. Voy a leer un trocito que dice él. David Pla es una persona normal, una persona simple, nacida en Pamplona, familia humilde, padre navarro, madre de Salamanca, escuela pública, que aprendí euskera en mi juventud. Yo casi me estaba identificando con él cuando leía estas cosas. Fue cogiendo conciencia política, comencé a militar por la problemática juvenil, vas tomando conciencia de la situación de Euskal Herria, en fin, eso es lo que había entonces, eso. Y eso todavía lo está diciendo alguien con peso dentro de ETA, alguien, y lo está diciendo ahora, ¿eh? Esto no estoy diciendo algo que sucedía hace 10 años, ahora. Lo que estamos haciendo ahora es romper ese miedo. Lo que estamos haciendo con actos como este es poder hablar. Y si uno no está de acuerdo, que lo pueda decir y que podamos debatir. Esto es lo que ha faltado. Yo no he sentido esa falta de debate en la sociedad. Y creo que es injusto decir, había silencio, por supuesto, pero es injusto decir que la sociedad vasca miró a otro lado. A mí me parece injusto. Y lo he escrito yo mismo eso, pero me parece que es injusto. Cuando hay miedo en todos los sitios, se tiende a mirar a otro lado, por si acaso. Bueno, yo creo que pasó porque hubo gente que hizo que pasara, no solo el que pegaba el tiro o ponía la bomba, sino el sector político y el grupo social que justificó, comprendió, contextualizó, apoyó e incluso jaleó que eso ocurriera, ¿no? Sin ese apoyo social, ese apoyo político, pues ETA no hubiera tenido la fuerza que tuvo o no hubiera la fuerza destructora que tuvo. Yo soy muy crítico con la sociedad vasca y conmigo mismo, ¿eh? Yo siempre he diferenciado 3 tipos de sociedades, ¿no? Digamos, la sociedad envenenada, que le llamo que es la que justificó, comprendió, apoyó, contextualizó y jaleó el terrorismo de ETA. Luego una parte de la sociedad minoritaria que se enfrentó, venció al miedo y se enfrentó a esa violencia, ¿no? De una manera pacífica. Yo, lo que me llega al uso de la razón, yo me viene Gesto para la Paz enseguida, ¿no? Y era gente normal, absolutamente normal, que hacía todo eso sin pedir nada a cambio, ¿no? Y luego estaba el sector mayoritario, en el cual me incluyo y donde estaba yo, que estando en contra de lo que ETA hacía, pues no hacíamos gran cosa por enfrentarnos a eso. Había una parte de miedo, por supuesto, había una parte de miedo, pero había una parte también de no verlo como un problema propio, ¿no? Una forma de autoengaño, es decir, a mí no me pasa, prefiero vivir al margen, no meterme en problemas, ten cuidado de lo que dices, ten cuidado de dónde vas, ten cuidado de lo que haces, ¿no? Yo recuerdo que está Katy ahí, además. Yo la primera vez que fui a una manifestación de protesta
fue cuando asesinaron a Alfonso Morcillo, que era guardia municipal aquí en Donosti, y fui porque se sentaba detrás mío en la universidad. Yo le conocía. Entonces, ostras, tomé conciencia de lo que es que asesinan a una persona a la que tú conoces, ¿no? Y ahí desperté un poco de todo aquello, ¿no? Luego me acuerdo que a la que acabé la carrera me fui a Inglaterra y me tocó el año 2000 ahí en Inglaterra y fue el asesinato de Jauregui, Corta, todo eso y a la distancia. Y dices, pero no era yo solo una oposición ética, sino era una sensación de hartazgo, hastío, cansancio, aburrimiento, ¿no? Entonces, yo no soy culpable y la mayoría de la sociedad vasca no es culpable de que existiera en absoluto, ¿no? Pero sí tengo la sensación de que si más de los que se rebelaron nos hubiéramos rebelado y hemos superado ese miedo, es probable que ETA no hubiera durado tanto como duró, ¿no? Esa es la sensación que tengo yo. Aitor. Sí, bueno, yo estoy con Pello, yo no, seguramente porque no he vivido una situación así, a mí yo no me veo capaz de criminalizar a la sociedad, porque cuando pienso en la sociedad no pienso en abstracto, pienso en mi gente, en mi familia, en mis amigos, en un empleado, en una peluquera, ¿qué podíamos hacer? ¿Qué podíamos hacer contra esto, ¿no? ¿Cómo nos podíamos rebelar? Yo creo que todos estábamos atenazados. Yo sí creo que hay una relación entre el franquismo y ETA. Creo que había un franquismo sociológico. En mi familia todo era, y en muchas familias, y yo. No te metas en líos. Y eso se heredó después con ETA. Como si una dictadura hubiera sido suplantada por otra dictadura. Dictadura mental. Y esto es muy pequeño. Y Donosti es pequeño. No te quiero ni contar los pueblos. Guipúzcoa, etcétera. Todavía es más pequeño. Y yo creo que el instinto de conservación y ese miedo insuperable a ser señalado, a ser apartado, a que no pudieras entrar en un bar sin que te miraran, a que no pudieras actuar de una manera libre. Ahora que se ha hablado tanto en este siglo de personas que han estado en un armario, pues todos hemos estado un poco en un armario emocional. Y creo que eso no se nos ha ido todavía y cuesta que se vaya. Entonces me cuesta criminalizar a la sociedad cuando entiendo también el trabajo de los intelectuales señalando, entiendo las organizaciones, entiendo. Si estás en una organización que sea pacifista, estás más protegido, estás más unido, estás en un grupo político. Pero si estás solo, si eres un zapatero de alza, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes decir? Aparte de indignarte mucho cuando ves la televisión. Y si además hay un bombardeo constante, mediático y político, la performance permanente de los grupos políticos ha sido tan constante, ¿qué haces? ¿Qué dices? Si lo que quieres es vivir, si tienes 20 años, tienes 30, te quieres casar. Hostia, este peso ha sido agotador ser vasco. Ha sido agotador. Bueno, yo he comentado al principio que yo desde muy joven siempre he militado en algún partido o he sido simpatizante, he puesto carteles, yo era muy activa. Entonces, la verdad es que como yo me expresaba y no tenía miedo de expresarme o enfrentarme, o que el profesor con 16 años, por ejemplo, porque traía escritos en euskera, en aquellos tiempos cuando empezaba a escribir en euskera, pues todos, pues normalmente traía, pues fomentando la lucha armada. Y le dije, oye, ¿qué tal si traes de vez en cuando otros escritos que no fomenten la lucha armada? Y dije, Edurne Kalera, Edurne Kalera, Edurne Kalera, y se fue él de la clase, ¿no? Entonces yo siempre he sido muy activista. Entonces cuando me pasó esto, yo no lo podía aceptar, que todo el pueblo estuviese callado. Yo vivo en un pueblo muy pequeño. Entonces, bueno, yo ya sabía que la gente de Ribatasuna no me iba a decir nada.
Pero yo lo que no me esperaba es que gente mía, gente de todos los días, de gente de todas las tiendas de todos los días, no sé, esa gente que no te dijera nada, yo eso no me lo esperaba, porque yo no hubiese hecho. Entonces, para mí el mayor palo fue ese. O sea, el asesinato es muy fuerte, pero lo que te viene luego, depende de lo que has hecho tú igual en tu vida, es muy fuerte. O sea, dices, tenía ganas de irme de vivir de aquí a donde sea. Incluso, no sé si se lo he dicho a mi hijo, pero yo tenía gemelos entonces, 2 mellizos, de 6 años ya. Y decía, bueno, esto, si a alguno de estos 2 les pasa algo de esto, ¿con quién se va a juntar? Pues yo tuve el tercero por esto. O si tenían que venir otros 2, pues 2. O sea, era tan el silencio, el que nadie te dijera nada, pero tu gente, si le pasa algo a uno de estos, ¿con quién se va a juntar? ¿Con quién va a hablar? ¿Quién tiene en este mundo? No tiene nadie. O sea, eso es tremendo. Vivir eso es tremendo. Entonces, yo pasé muy mal, porque eso no lo podía aceptar. No lo podía aceptar. O sea, no podía aceptar eso a la sociedad. Y bueno, luego, por circunstancias diversas, a los 10 años, pues bueno, me presenté en las elecciones de alcaldesa y bueno, pues gané las elecciones. Y es cuando yo empecé a reconciliarme con mi pueblo igual, ¿no? Y dices, qué miedo hay aquí, que no se atreven ni a mirarme. Pero el día que se ponen las urnas, te votan. O sea, es cuando te das cuenta hasta dónde está calado el miedo de que nadie te diga absolutamente nada, nunca. Y es cuando yo empecé a dar la vuelta al tema. Y luego ya el 2011, cuando todo Guipúzcoa ganó Bildu y yo gané otra vez y de mayoría absoluta, pues bueno, aquí por lo menos hay gente que, mira, que tenía mucho miedo y aquí hay que coger el toro con los cuernos. Hace falta líderes en los pueblos que saquemos pecho, que digamos lo que pensamos y que la gente, bueno, hace falta, unos tenemos igual más carácter que otros. Yo creo que nos ha hecho falta líderes en cada barrio, en cada portal, en cada liceo, instituto, líderes que nos hubiésemos atrevido pues, a enfrentarnos a esta gente y no dejarlos. Y yo creo que ahí es cuando nos ganaron y estuvimos ya todos callados, abertzales y no abertzales y todos. Lo tengo claro, porque yo vivo en un pueblo de 1.500 habitantes y aquí hay 3 votos de PSOE y 2 de PP y todos los demás somos abertzales. Y claro, nosotros somos los malos, porque no somos de Ribatasuna. Y los otros son los buenos, y son los que nos juzgan a nosotros. Nosotros somos juzgados, siempre nos han juzgado. Si éramos buenos, poco abertzales, más españoles, menos, nos han juzgado ellos, se han creído que nos pueden juzgar. Y encima nos hemos, no sé, la gente nos hemos dejado y nos pueden decir, o sea... Y yo creo que todo esto ahora, a ver si ya se dan cuenta que nos han juzgado y que ya vale, que no. Carmen. Sí, yo creo que el hecho de convertirse ETA en organización armada fue una equivocación, porque eso le llevó a la degeneración, ¿no? La lucha armada por sí misma se convirtió en un tabú, era objetivo en sí mismo. Y ETA, como me dijo un preso del colectivo y que aún todavía sigue en prisión, me decía que habíamos creado un monstruo y que no sabíamos cómo quitarnos de encima, ¿no? Y yo creo que es eso. Y mirando desde la atalaya, yo creo que ETA creía tener la legitimidad para imponer a la sociedad. Y ETA se convirtió en una autoridad real, con el binomio Batasuna-ETA o como se quiera llamar, porque ha habido muchas organizaciones que, bueno, que se han ilegalizado y tal. Y eso se vio también en cada negociación se ha visto eso, ¿no? Cosa que Batasuna no tenía autonomía para negociar, estaba relegada a un segundo plano, la política. Entonces, ETA mandaba. Y además, en la calle, por ejemplo, pues muchas veces hemos oído denok eman dezagun zerbait, gutxi batzuk dena emanez dezaten, ¿es? El lema era ese, ¿no? Y yo creo que la izquierda abertzale pues, asumió esa subordinación
Y esa subordinación ha sido indispensable para que la violencia continuara hasta que haya continuado. Además, yo creo que la lucha armada también implica una mentalidad, genera una mentalidad que no es, no sé, ¿no? En la sociedad, por ejemplo, propicia la épica, ¿no? Cuando la épica tiene más de tragedia, es una tragedia. Por ejemplo, pues con la caleborroca, que se le calentaba muy fácilmente la cabeza a los jóvenes cuando se guardaba, sus hijos les mandaban fuera a estudiar, ¿no? La gente que calentaba la cabeza a los hijos de los demás, ellos les mandaban fuera a estudiar. O el matonismo, entre comillas, llevado en los pueblos, como tú decías, bajo el paraguas de ETA, ¿no? Que eso, por ejemplo, pues, ha hecho mucho daño. La gente tenía miedo a expresarse y, bueno, pues todavía de ahí no hemos salido, ¿no? Yo creo que una cosa es la lucha armada y otra cosa es la mentalidad que se ha gestionado en torno a la lucha armada. Mikel, horrela. Nik tiratu nahi diot, hor bazter horretan aipatu den ideiari, ezta? Eta iruditzen zait egia dela, ezin da euskal gizarte osoa kriminalizatu. Eta hori egia da. Hori nik uste dut eztabaida ezina dela, ezta? Baina egia da baita ere, etak iraun duela hain luze, babesa izan duelako. Eta horregatik nik uste dut babes horren parte izan garenok, naiz eta etakoak izan ez, babes horren parte izan garenok, hausnarketa egin beharra daukagula. Guk badaukagulako horretan gure aletxoa. Eta nik orain ikusten dudan arriskua da, bizikidetzarako eta etorkizunera begira. Ikusten dudan arriskua da, ez ote dugun esango, ez ote den geratuko ezarrita ez, eta izan zen, eta baino ez, eta ardura guztia etarena da, eta egitura estrategia politiko-militar horretan izan ginenok, hausnarketa gairik egin gabe, bezaldera begiratu eta bertan gozo geratuko ote garen, ezta? Eta horregatik iruditzen zait garrantzitsua, norbanakoak hausnarketa egitea, eta jakina, erakundeak, antolakundeak, estrategia politiko-militar horretan egon diren, edo horien jarraipena diren antolakundeek, zintzotasunez begira diezaiotela egindakoari. Eta eman ditzatela benetan, eman beharreko azalpenak, edo eman beharreko eskaerak eman edo bete. Aurrera begiratuko dugu, beraz. Esto termina el 20 de octubre de 2011. Mañana se cumplen 10 años. Luego ha habido fases, pero la decisión crucial, la que nos ha cambiado la vida, la que ha cambiado nuestras calles, ¿no? Ahora sigue habiendo pancartas y pintadas, pero no tiene nada que ver con lo que recordábamos. O sea, nos levantábamos un sábado por la mañana y cuántos autobuses se habían quemado, cuántos cajeros. Eso formaba parte del paisaje de tal manera que el cambio llega en 2011. Del 2011 aquí, ¿qué es lo que se ha conseguido? Edurne. Bueno, sobre todo pues la gente que llevaba la escolta, gente que estaba con amenaza de muerte, los empresarios, los ertzañas, periodistas, toda esa gente, pues por lo menos me imagino que habrán sentido un alivio tremendo y sus familias, ¿no? Aparte de toda la sociedad que ya estábamos ya muy cansados y muy dolidos, hartos y de todo, ¿no? O sea, claro que ha cambiado a bueno sin lugar a dudas. Pero yo pienso que todavía la gente no habla de este tema. En mi entorno no se habla. ¿En 10 años tú en el pueblo has recompuesto relaciones que se habían roto? Yo, relaciones más que rotas, no, te hablaban del tiempo o de la Real, que qué bien que nos vamos al Atlético, yo qué sé, pero no te hablan. Si a ti hoy te matan a tu hijo, te dicen que el tiempo es bueno, que vaya sol que ha salido hoy. Y dices, bueno, pero es que me acaban de matar a mi cuñado, o sea,
Este no se ha enterado. O sea, es que es increíble. La gente ya te habla normalmente, pero te habla de otros temas, menos de eso. Nunca te habla de ese tema. Y si sacas el tema, pues ya ves que está muy incómodo, no quiere seguir y según quién es te dice que y todas las torturas que ha habido. Entonces es increíble, ¿no? Las relaciones que puedes ver. Entonces yo veo que en mi círculo, en un pueblo pequeño de Guipúzcoa, de este tema no se habla, punto. Todavía no se habla nada. Sí, en la cuadrilla se habla de Ayuso, sí, o de Abascal también, lo que dice Abascal, un montón. Como Urkullu también de vez en cuando ya cae, depende. Si estoy un poco así, igual tampoco, pero de este tema no se habla, nunca. Entonces parece que esto no ha pasado aquí. ¿Habrá pasado? Pues no sé, habrá pasado. En Corea del Norte no sé dónde habrá pasado todo este tema, pero en Guipúzcoa no ha pasado, por lo menos en los pueblos pequeños no ha pasado. Yo no sé si en las ciudades se habla, ya igual normal, igual no sé, en los círculos, igual se habla en los círculos, pero yo creo que este tema no se habla. No se habla para nada. O sea que en tu entorno... No se habla. Este tema... En 10 años se ha avanzado poco. Ahora, se ha avanzado mucho en que por lo menos sabemos que ya no van a matar a nadie, no van a extorsionar a nadie, y todo eso sí. Pero ya decir, por ejemplo, que todo esto ha sido una pasada, a mí todavía no me ha dicho nadie. Yo creo que no. Y luego, no sé, en mi entorno, y luego pues he traído también una anécdota, que no sé si se le puede llamar anécdota, pero en abril una señora de Ezkerra Abertzale que nos escribió en Berria un artículo hablando un poquito qué hubiese sido de la cultura vasca si Sarri Onandia y Mikel Antza hubiesen tenido una vida convencional, un texto, asko galdu du euskal kulturak, egia da, euskararen etxaiek erabaki zutenean euskal orok desagertu behar zuela kulturatik. Baina burura datorkit batez ere zer galdu duten Josebak, Sarri Onandiak, eta Mikel Antzak. Nor izango zen Joseba Sarri Onandia, sarri existitu izan ez balitz. Nor izango zen Mikel Antza, Mikel Abizuren bizimodua konbentzionalagoa izan bazen. Osea, euskal kulturak zenba galdu duen. Karo, hitz egiten du gaina, nola Mikel Antza hau egian ezagutu zula, eta egia gora, eta egia bera, karo, ni desde luego... Laura Mintegi idatzi zuen. Osea, Laura Mintegi escribe sobre Mikel Antza y Sarri Onandia, de cuánto hemos perdido en la cultura vasca, si estos hubiesen tenido en la vida convencional, ¿no? Lo escribe como si hubiesen caído de la luna los dos y no hubiesen hecho nada nunca. Pues yo, con todo mi cabreo, le escribí a Laura Mintegi y le contesté. Y pensando que ya habíamos avanzado bastante, le mandé a Marcelo Otamendi lo que le contesté a Laura Mintegi. Y Marcelo Otamendi me contesta, 28 de abril de 2021, creo que es este año, 2021. Eskerrik asko zure iritzia berriara bidaltzeagatik. Ez dugu argitaratuko. Erabiltzen duzun tonua oso gogorra da eta. Gure ustez ez dator bat berradizkidetzea eta elkarbizitza landu behar ditugun garai hauetan sustatu nahi dugun jokabidearekin. Marcelo Otamendi. Osea, que sufrimenduaren sozializazioa idatzi zuenari buruz, esta señora hablando de la persona que escribió el método del sufrimiento, o sea, la socialización del sufrimiento, como si hubiese caído de la luna y no hubiera hecho nada, todo lo que ha perdido la cultura vasca, porque este señor no se ha podido dedicar convencionalmente a la cultura, yo me siento, desde luego, muy aludida, porque Mikel Antza andaría en Eguía, pero mi cuñado también nació allí y andaba allí. Le contesto a esa señora que la frivolidad que tiene no tiene nombre, porque me parece que no tiene nombre. Y Marcelo también, en 2021, 28 de abril, me contesta que no me va a publicar. A mí que no me va a publicar, que es que todavía hemos avanzado, pero ostras, yo creo que este diario, de mis impuestos también se le da subvención, pero a mí no me publica. Entonces tendré que pensar de otra forma para que me publique, será eso. Pues no voy a cambiar. Eso. Pues no hemos avanzado mucho. Del todo no. Mucho todavía no. ¿Alguien tiene una visión más positiva? Sí me gustaría conocer, Carmen, tu visión. Sí, yo creo que ha habido desarme, ha habido desaparición de ETA, con mucho tiempo perdido, eso es verdad, en escenificaciones
no se sabía cómo vestir la derrota en Victoria y bueno, pues ha habido 10 años en escenificaciones cuando lo más importante tal vez era la reflexión crítica que se tenía que hacer, ¿no? La victoria, bueno, la derrota, ¿cómo se viste? Pues a la derrota se le llama proceso de paz. Montan una conferencia de internacionales en Aiete, cuando no era más que un aterrizaje para ETA. Muchos expertos, muchos verificadores para entregar armas a la policía. Y dicen que las armas las entregan al pueblo porque son del pueblo. Y yo creo que eso no lo es así, porque el pueblo nunca ha estado, ETA no ha sido pueblo, sino que hemos sido unos pocos. Y las armas se le entregó a la policía, ¿no? Toda una parafernalia y una pérdida de tiempo para nada. Porque yo creo que si hubiesen leído la declaración de ayer, por ejemplo, pues todo esto se podía haber evitado y las cosas hubiesen tomado otro camino, ¿no? Luego también se ha normalizado la actividad política institucional, una actitud que se vivía o se decía como revolucionaria, rompedora, insumisa, se ha vuelto muy suave, sin grandes sobresaltos, más sumisa que insumisa. Y luego yo veo un positivo, por ejemplo, que se haya normalizado la propia política penitenciaria, ¿no? Se solicitan permisos, salidas, cambios de grado, se puede trabajar en la cárcel, cosa que antes no se podía. Yo he conocido una compañera, por ejemplo, que su madre iba a las 6 de la mañana a limpiar escaleras para meterle dinero a su hija a la cárcel, para vivir en la cárcel, porque a ella no se le dejaba trabajar. Y en eso pues sí hemos adelantado. Y los presos pues estaban estancados ahí con la declaración de ayer. Yo creo que tienen una puerta abierta para situarse, porque no es el hecho de pedir permisos o pedir terceros grados que te van a... No por eso te van a dejar en la calle, sino que tienes otros requisitos para poder pasar por ahí, ¿no? O sea, si tú estás orgulloso de tu pasado, pues difícilmente te van a dejar salir en permiso, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo creo que la declaración de ayer valió para eso, sobre todo, ¿no? Para que los presos se situaran en ese contexto, porque se topaban con un muro que no podían avanzar, si quieres. O sea, que es una declaración que ha podido beneficiar más a los presos que a las víctimas a las que se dirigían. Bueno, yo no sé a quién se dirigían, pero yo creo que con esa declaración que ellos, por ejemplo, diciendo de que no tenía que haber ocurrido, no sé, que fue un error, no sé lo que dijeron en concreto, no tengo aquí el documento, con eso se entiende que fue un error, que fue una injusticia, o no sé cómo hay que leerlo, ¿no? Pero con eso, por ejemplo, pues los presos se sitúan ante una petición de salida, por ejemplo, pues antes no podían hacerlo porque lo tenían prohibido, pasar esa raya. Sí, bueno, yo tampoco es que tenga una visión optimista. O sea, se ha cambiado cosas en el sentido de que, lo que me decía muy bien Edurne, y ya lo he dicho yo antes, pues bueno, si es esto hace 20 años, pues mucha gente de aquí estarían los escoltas fuera esperando, ¿no? Entonces eso ya es un cambio muy importante. Yo creo que se está quitando el miedo a hablar, por lo menos en mi entorno. Además, el otro día, veniendo hacia aquí, me he acordado que estuve comiendo el otro día con unos amigos en Olaverría y estuvimos hablando del monotema y era un grupo variado de gente diversa y de muchas ideologías. Estuvimos hablando sin problemas, encendidamente, y en ningún momento a mí se me ocurrió mirar detrás a ver quién me estaba oyendo. Y me he dado cuenta de ese detalle cuando venía hacia aquí. Y dije, ostras, pues ya mi cabeza está cambiando, ¿no? Igual si mi cabeza está cambiando, muchas otras cabezas están quitando el miedo al señalamiento, o mira, ¿qué dice este? Facha o lo que sea, ¿no? Quedan muchas cosas pendientes. Se están haciendo muchas cosas, yo creo que de manera discreta también. Yo, bueno, he hecho y participo en algunas de ellas. Yo creo que hay una parte de la izquierda abertzale
que no ha salido del armario y que tengo la sensación de que no se acuestan con la conciencia tranquila y no se atreven a dar el paso, condicionados por su mundo, condicionados por su pasado, condicionados por el hecho que ha dado sentido a su vida, y reconocer que tu vida ha sido un fracaso tiene que ser jodido, ¿no? A nivel de víctimas, pues bueno, yo no hablo yo en mi caso, no sé, cada víctima piensa de una manera diferente, cada una es de su padre y su madre y cada una somos personas individuales. Quedan asuntos sin esclarecer. El caso de mi padre ha prescrito hace unos meses. Entonces, salvo un milagro jurídico de última hora que venga de no sé dónde, pues el caso de mi padre no podrá ser juzgado. Entonces, yo nunca sabré la verdad judicial de quién mató a mi padre. Pero puedo llegar a saber algún día la verdad, que no sea judicial, pero el tema de la verdad. Y solo ETA sabe quién cometió los asesinatos que están sin esclarecer, ¿no? Eso es un tema que también está pendiente. También en el caso de las víctimas, en mi caso, yo, claro, quien ejerció la violencia o quien apoyó su ejercicio, le falta la parte que digamos, yo estoy cansado, aburrido y harto de reclamarlo, ¿no? Y esperas cada comunicado con unas expectativas muy altas de por fin lo van a decir y no lo dicen, ¿no? Ese pequeño paso que aburre, ese paso tan medido, tan calculado, tan ambiguo, tan interpretable, ¿no? Que digo, yo soy retorcido, ¿no? Cuando doy un comunicado ayer de ETA, digo, bueno, voy a tratar de ser objetivo, racional, no lo voy a ver desde un punto de vista de hijo de personas asesinadas, sino de un ciudadano que viene de Murcia, a ver qué dice este comunicado, ¿no? Y yo no le veo nada revolucionario, nada, todo está muy medido, todo está muy calculado. Es una mezcla de autobombo, parece que está agradeciendo a los presos la unidad a la hora de tomar la decisión o a la hora de asumir su derrota y disfrazarla de lo que fuera, ¿no? Luego hay una empatía acrítica hacia las víctimas. Las víctimas somos víctimas, no lo sé, ¿por qué, no? Hay una solidaridad, hablan que el dolor producido nunca se tenía que haber producido, algo así dice, ¿no? El dolor, ¿no? El dolor está causado por alguien, o por una organización o un partido político causante de este dolor, ¿no? Es decir, que no llega a lo que tiene que llegar, ¿no? Yo reconozco que soy muy exigente con la izquierda abertzale, con lo que tiene que decir. Digamos, el listón de la exigencia yo se lo pongo a la altura del daño. Entonces, el daño ha sido tan inmenso que para mí la exigencia es altísima, ¿no? Entonces, yo creo que tienen que llegar donde tienen que llegar, ¿no? Que es a deslegitimar absolutamente la violencia de ETA, a reconocer que no solo fue un error estratégico, sino fue un error humano, una barbarie, una salvajada, una brutalidad, ¿no? Porque, no solo por el riesgo de repetición, ¿no? Sino porque siempre puede quedar para la historia, o sobre todo para las víctimas, que haya gente que considere que en un momento determinado matar fue algo justificado, matar fue algo que había que hacer forzado por las circunstancias, forzado por el franquismo, forzado por el Estado español opresor, lo que sea, por el conflicto, ¿no? Digamos, fue algo abstracto que a mí me empujó a matar, ¿no? Con la decisión de matar al final fue una decisión individual, ¿no? Y quien a día de hoy se agarre a eso para justificar sus crímenes y considere que en un momento determinado estuvieron legitimados, pues eso es muy doloroso para una víctima y yo creo que tiene que ser muy doloroso para la sociedad, ¿no? Que en un momento determinado alguien considere que matar vale la pena, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Y eso es lo que yo le pido a la izquierda abertzale, una lectura humana, crítica, ética y valiente de lo que hizo ETA y de lo que hicieron ellos para facilitar que eso ocurriera, porque sin ellos, sin su apoyo, pues no hubiera sido posible eso, ¿no? Entonces yo llevo 10 años esperando a que eso ocurra, entonces leo lo de ayer y digo, bueno, es positivo, es una novedad, sí, pero no le doy más allá de esa novedad, el resto es interpretación, ambigüedad, consumo interno, empatía crítica. Las víctimas hemos tenido dolor pues porque se nos cayó del techo algo en la cabeza. Falta tanto. Y dices, bueno, ¿qué hago a fiestas? Qué negativo, el club de los aburridos, nos decía Otegi hoy, ¿no? Pues bueno, pues somos aburridos, ¿no? Pero al final la exigencia que yo te pongo a ti es enorme, ¿no? Y yo hasta que tú pases ese listón de la exigencia, pues yo no voy a parar de exigírtelo, aunque esté aburrido y cansado de hacerlo, ¿no? Mikel, Hamar urte ondoren, zer? Nik uste dut ukaezina dela hobeto dagoela herri hau, ezta? Eta besterik ez bada, Josuk esan duenagatik, jada ez da monotema. Jada ez, orain, bai, aritzen gara honi buruz, baina ez da gure egunerokotasunaren ardatza. Hori batetik, eta gero beste alde batetik,
badakigu sufrimendu berririk ez dela eragingo. Eta horrek lasaitua ematen digu guztioi. Azkenean guztiok gara pertsona, guztiok ditugu maite ditugunak inguruan, eta jakitea sufrimendu berririk ez dela eragingo, hori gauza handia da, nire irudiko, ez da? Gero egia da, oso prozesu motela izaten ari dela, ez da? 10 urte behar izan direla esateko, berandu ailegatu ginen aietera. Hau da, berandu ailegatu ginen ez biolentziara. Azkenean hori da, aiete eufemismo bada esateko ez violentzia. Eta berandu ailegatu ginen, baina bada, eta positiboa da. Nahikoa da, hori Josuk ere esan du, bakoitzak bere motxila dakar, eta motxila horren arabera gauza batzuk edo beste batzuk espero ditugu, ez da. Baina nire ustean ukaezina da. Ukaezina da, herri hau asko hobeto bizi dela. Eta eskubideak geneukan, eta, bueno, ea ausardiak eragiten duen laugarren hanka, egia, justizia, ordaina edo erreparazioa, eta ostera ez, berriz ere gertatuko ez delako berme hori, ea egin behar dutenen, berme hori eman behar dutenen ausardiak, berme hori ekartzen digun, ez 10 urte barru, baizik eta, hori ere merezi dugulako. De momento son 4 países casi distintos dentro del mismo país. Aitor, 10 años después, ¿qué? Bueno, yo creo que claramente es mejor, para la sociedad estamos mucho mejor. También, viendo cómo hablan ellos, no es comparable. Una herida como la que ellos deben soportar a diario, cada minuto, y lo que vivimos los demás, no se puede comparar. Digamos, no podemos mezclarnos. Cuando dices, quiero una respuesta a la altura de mi dolor, claro, a mí se me rompe el corazón oyendo eso, porque sé que nunca habrá una respuesta a la altura de tu dolor, porque creo que no es posible y es súper doloroso. Creo que estamos mejor porque estamos hablando, que parece fácil, pero yo lo que recuerdo es que no se podía hablar. Y estamos hablando de esto, gente muy distinta, de edades distintas, y yo creo que es muy, claramente muy positivo. Y tengo la sensación o la impresión que después de tanto horror, de tanta tragedia, respetando a las víctimas, entendiéndolas hasta el límite que se puede entender, que creo que hay un límite de comprensión también, que Euskadi se pueda convertir en un ejemplo de reconciliación para el mundo. Y creo que sería bueno que viniendo de donde venimos, hagamos ese viaje hasta allí. Las palabras son tan complicadas, tan difíciles de manejar. Estamos tan intoxicados. Decir Euskadi o decir Euskal Herria ya instintivamente alguien te pone en un sitio. Decir España o Estado español, decir violencia o atentado. Estamos tan contaminados de eso desde hace tanto tiempo que lo único que podemos, la única manera de deshacer ese nudo, igual no vamos a ser nosotros, es la siguiente generación, es hablando y hablando y hablando y haciendo este tipo de reuniones y exorcizando este demonio. Y ojalá dentro de 10 años esté aquí esas personas que ahora todavía tienen tantas dificultades para hablar, también sentados. También me gustaría escuchar por qué tienen esa dificultad. También me gustaría entender su dolor. Porque yo creo que también tienen un dolor. No me gusta despreciar el dolor de los demás, porque creo que es parte de este desastre, el desprecio por los demás, por el dolor de los demás. Y yo creo que hablando es la única manera. Pero claro, es muy fácil haciendo series de televisión
Pero me imagino... No ha sido tan fácil, ¿eh? No, pero me imagino... Algún palo ya te han dado. Sí, pero bueno, no es comparable a entrar en la habitación un día y otro día y otro día y otro día y otro día y no está tu marido. Y solo tienes fotos. Y no ha visto a tus hijos, no ha visto la boda de tu nieto, no ha visto... Eso es terrible. Y hay muchas personas que viven eso cada día, cada día, cada día, cada día. Las series de televisión sirven para eso, para poner, o las películas, la cámara donde no había cámaras. En esas habitaciones, en esos trabajos, en eso. Sirve para eso, para al menos imaginar cómo ha debido ser eso. Pero unas cosas es las víctimas directas y otra es la sociedad y los jóvenes que vienen después, que es lógico que no tengan ni idea de lo que es ETA ahora, con 11 años. ¡Qué pereza! O sea, es una cosa como hablar de la Segunda Guerra Mundial. Pero da igual, hay que seguir, porque creo que cuando tengan 21, 25 o 32, al menos tendrán ahí. Yo la sensación, que lo he dicho antes, tenía la sensación cuando era chaval de que tenía que leer a oscuras lo que estaba pasando. No entendía y tenía que ir indagando, oyendo a retazos. Si ahora acumulamos charlas como esta, películas, series, acciones de todo tipo, la gente joven tendrá a dónde acudir. Y es lo que creo. Por eso soy optimista. Pello. Sí, yo también soy básicamente optimista. Creo que la situación de la sociedad hoy y hace 10, 15 años es muy diferente, radicalmente distinta. Eso de no tener miedo, no saber si va a explotar una bomba, si van a matar a alguien, si va a haber un pleno municipal y se van a liar a tortas allá, con amenazas incluidas. Yo creo que eso ha cambiado por completo. Ahora, en todos estos años también es verdad que hay unas carencias, se han dicho varias de ellas, muy importantes. Me parece que el hecho de que todavía haya 300 asesinatos, salvo que me equivoque, sin esclarecer, pues es un punto que está ahí. Y no hablo del esclarecimiento jurídico, que si hay que hacer, quiero decir, si hay posibilidad se tendrá que hacer, pero hay otro tipo de esclarecimientos. Se puede decir, alguien lo sabe, puede mandar una carta, puede enviar una nota, me puede llamar por teléfono a mí y yo me callaré por completo. ¿Dónde está Pertur? ¿Dónde están los que mataron los gallegos, los jóvenes gallegos que pasaron de ir uno al otro y desaparecieron? Alguien lo sabe. Y eso lo tiene que decir. Eso es lo mínimo que se puede exigir. No corre nadie ningún peligro. Pero eso son asignaturas pendientes. Y como esas asignaturas pendientes, hay muchas más, hay decenas más. Entonces yo creo que este es un tema pendiente, ¿no? El otro tema pendiente, hay dos temas pendientes gordos. Uno lo ha apuntado Edurne. Yo ahí soy pesimista. Yo creo que no vamos a hablar nunca de eso, que echa en falta Edurne. O sea, eso de que en el pueblo te han matado a tu hermano, han matado a tu cuñado, han matado a tu padre y nadie habla. Yo creo que no van a hablar. O sea, no se va a hablar. Igual que nos habló después de la Guerra Civil de muchas cosas que habían sucedido en los pueblos. Yo creo que ahí soy negativo. Yo no digo que no haya que hablar, digo que soy pesimista, que no creo que se hable nunca de eso. Pero hay otras cosas de las que sí se debería hablar. Hay un tema pendiente y es que, bueno, aquí ha salido varias veces, tras las pistolas están las corbatas. Y esto no es machismo, pero hay una responsabilidad que ha tenido alguien. Cuando se habla de violencia, no sé por ceñirnos al comunicado, ¿no? Se habla de violencia, bueno, es violencia en abstracto, ¿no? Parece que es de ETA, parece que queda un poco raro todo, ¿no? No sabes muy bien quién es el responsable, pero claro, hay una responsabilidad civil. Y bueno, yo no estoy pidiendo a nadie que se arrodille, pero sí que lo reconozca. Que es que nosotros, con nuestra actitud, hemos provocado esto y eso no lo ha dicho nadie. No lo están diciendo. Y eso sí que es un tema pendiente. Y eso sí que está esperando la sociedad que se den pasos claros, no son fáciles, pero que se den pasos claros en ese sentido. Es más difícil lo que han hecho los presos de Nanclares. Me parece mucho más difícil.
Ahora esperamos de esa valentía que han predicado para otros, que la cumplan ellos y que digan, pues sí, pensábamos así, nos equivocamos y esto pues no debe volver a suceder. No debe decir que no debe volver a suceder en abstracto, en impersonal, es no decir nada. Decir que no debiéramos haber hecho nosotros esto, decir que nosotros no debiéramos haber impulsado esto, no debiéramos haber fomentado esto, no debiéramos haberle dado la patina social que necesitaba, eso ya es otra cosa diferente. Y eso es un tema pendiente. Esperemos que con el tiempo vayan saliendo, se darán pasos. Se necesita valentía, pues esa valentía que han predicado para otros, estamos esperando que la tengan ellos. Estamos en la recta final, pero ya como Pello ha empezado a poner deberes, ya hemos análisis de los últimos 10 años y ahora ya mirando hacia adelante, si os preguntaría, no sé, ¿qué veis vosotros y pensáis, todavía estamos así o qué os gustaría que sucediera, con quién os gustaría reencontraros, no sé, un mensaje de cara al futuro? Mikel. Nik nahiko nuke kide izan ditudan, militantzian kide izan ditudanek hausnarketa egitea, eta hausnarketa zintzoa egitea, hasteko euren buruan, ezta? Eta gero, hausnarketa hori konpartitzeko gaitasuna izatea, ezta? Uste dudalako horrek asko lagunduko duela berriz ere honelako egoera baten egon ez gaitezen, ezta? Eta gero, jakina, espero dut, ez ja kideek, ez ja pertsonek, espero dut antolakundeek ere, lehenbailen eta ausardiaz, esan beharrekoa esan dezatela, ez hainbeste iraganera begira, baizik eta etorkizunera begira. Herri honek merezi du berriz ere gertatuko estelako bermea. Arrisku hori gainetik kentzea. Eta hori bakarrik zigurta dezakegu, esaten badugu, hankasartzea izan zen. Desastre bat izan zen, desastre etikoa izan zen, eta desastre politikoa izan da. Eta hori antolakundeek esan behar dute. Baina biak batera. Gizarte honetan pertsonak bizi gara, pertsonen artean eraikitzen dugu gizarte hau, beraz, funtsezkoa da norbanakoaren hausnarketa eta antolakundeen adierazpena. Biak funtsezkoak dira. Josu. Bueno, yo no sé si he sido antes un poco pesimista o ha quedado un poco la sensación, pero no lo soy. Yo soy una persona vitalmente optimista, de verdad, aunque no lo haya parecido antes, que no sé si lo ha parecido. Yo estoy muy tranquilo con mis hijos, estoy muy tranquilo con la gente joven de 20 años hacia abajo, ¿no? Que no han vivido con ETA, no han crecido con ETA. Con ETA es una suerte que han tenido, ¿no? Y van a tener una vida en ese sentido mucho más plena y más libre y se van a poder realizar más completamente como personas de lo que hemos tenido nosotros. Yo en ese sentido estoy muy contento, muy feliz y sin ningún riesgo de que haya una repetición futura. En ese sentido estoy muy tranquilo, ¿no? Entonces yo de cara al futuro es un poco repetirme lo anterior, ¿no? Sobre todo para nosotros los ya un poco más adultos. Yo pido valentía. Yo me resisto a creer que haya una cantidad importante de gente que piense que matar fue algo que había que hacer en un momento determinado. Me resisto, me cuesta mucho creérmelo, aunque bueno, es posible que lo haya. Pero yo pido valentía a la gente que o bien ejerció la violencia o bien favoreció el ejercicio de la violencia para que se mire al espejo, analice su conciencia, se enfrente a la realidad, que no se cree un andamio irreal que le haga mantener un equilibrio emocional, ¿no? Sino que la realidad es la que fue. Y eso es así, ¿no? Te ampares lo que te ampares, te excuses los que te excuses, pero la realidad de tus hechos fueron unos. Les pido valentía para enfrentarse, para mirarse al espejo y también pido valentía para desligarse para no tener miedo al colectivo al que pertenecieron, al grupo político al que pertenecieron, que probablemente dieron sentido a su vida o se sintieron realizados dentro de él, pero igual no fueron en la dirección correcta, ¿no? Entonces, no pasa nada por mirar el pasado de una manera crítica. Yo creo que la sociedad vasca ha sido muy generosa y las víctimas en general hemos sido muy generosas, con quien ha dado la segunda oportunidad a muchas personas, ¿no? Y lo hemos hecho de corazón y de cabeza, de las dos maneras, ¿no?
Entonces, yo creo que en ese sentido la sociedad vasca iba a celebrar que esa gente pues volviera al lado del bien, si me permite la expresión, ¿no? Y yo les pido valentía, sobre todo valentía. Edurne. Pues un poquito lo mismo que ha dicho Josu, ¿no? Y bueno, todo ello y lo que ha dicho Miquel también. Y bueno, que tenemos que tener muy claro que hay que deslegitimizar la violencia y eso lo tenemos que, pues que bueno, algunos lo hemos hecho, lo hemos tenido siempre claro, pero bueno, igual a otros no, por los entornos o por sus vivencias o yo no sé por qué, pero la deslegitimación de la violencia me parece que es la primera asignatura que tiene que hacer esta sociedad. Y si eso se hace, pues yo creo que lo demás viene rodado. Y yo creo que ya los puentes, bueno, con las personas que han hecho ese reconocimiento sincero, ya se están creando puentes. Yo, por ejemplo, con Carmen o con Joseba, ayer conocí a Ivonne, no tengo ningún problema para estar hablando con ellos, incluso lo voy a decir, a mí me hace hasta bien. Bueno, pues ver gente que ha estado en esa tesitura y bueno, que se haya dado cuenta y que sea valiente y lo diga y que ves que es sincera, pues yo creo que ya estamos teniendo puentes sin ningún esfuerzo. Entonces yo creo que si nosotros lo estamos haciendo, pues la sociedad vasca lo puede hacer mucho más fácil. Pero que el reconocimiento del daño causado, que el daño injusto causado, que sea sincero, y con eso yo creo que tenemos mucho futuro. Y bueno, eso lo digo yo al final, igual tengo otra cosa para decir. ¿Qué iba a decir yo? Que ya que estás para pedir, le pedimos a Marcelo que te publique la carta. No, le voy a decir, esta vez, eso también. Le voy a decir a Arcaiz Rodríguez, porque me ha hecho gracia lo del comunicado de ayer. Hoy he estado en el ayuntamiento y he estado hojeando las actas del ayuntamiento de Cegama, de los años 80 y 90. Porque sabía que en esa época había muchas mociones, había mociones todas las semanas. Y la primera moción que he cogido era de los derechos de los presos y tal y cual. Y bueno, pues eso, ¿no? Hay una discusión y pues habrá municipios que en las discusiones de mociones pues se habrán hecho la votación 3 y 4 y gana este y ya está. Y ahí está recogido toda la discusión, ¿no? Y en la discusión, pues eso decía uno de Ribatasuna, que la lucha armada es necesaria para defender los derechos del pueblo vasco, escrito. Y otro de nuestro grupo le contesta, para eso los derechos del pueblo vasco está el Parlamento Vasco. No tiene legitimidad para hacer eso, porque no tiene potestad, ¿no? O sea, eso está escrito. Y esas mociones los ha mandado Herri Batasuna desde los años 70 hasta no sé cuánto, pues todas las semanas o cada 15 días, porque había que meter al pleno y para aprobar. Y habría municipios que discutían y otros que igual solo votaban. Pues yo le invitaría a Arcaiz Rodríguez, que dice que esto le parece que dice que Urkullu está triste o por el comunicado que salió ayer, ¿no? Pues que igual que se da un paseo por las mociones que mandaba Herri Batasuna en los años 70 y 80 y que los lea. Que igual entonces todavía andaba en pantalones cortos y no los ha leído. Porque si los ve, ahí mismo verá que Herri Batasuna está escrito, y no en Cegama, sino me imagino que en todos los pueblos de Euskadi, en casi todos, defienden la lucha armada. Entonces tendrán que reconocer que ellos han defendido la lucha armada, que han sido parte importante de todo esto, y pues que tendrán que recular, digo yo, ¿no? Entonces, que igual que tiene que leer. Y Arnaldo no tiene que leer porque seguramente estaría escribiendo él. Y entonces le invito a que lea y que entonces igual hasta a él le parece el comunicado de ayer demasiado poco. Hasta él mismo, si los lee. Creo que no los ha leído. Eso es lo que quería decir también. Aitor. Bueno, pues yo creo que lo que espero, ¿no? Es la pregunta, ¿no? Pues que seguir hablando. Y creo que es importante y me preocupa la urgencia de la política, que siempre las prisas, la política, lo mediático, siempre es más urgente, ¿no? Pero lo importante es establecer esta convivencia y que se vaya consolidando, creo que lentamente, en la sociedad. Creo que es lo que realmente importa, ¿no? Ahora estamos hablando, no sé si todavía nos estamos escuchando,
Creo que hablar sí, pero escucharnos del todo igual todavía no. Y yo pediría a las instituciones, sobre todo, que no abandonen y que sigan trabajando, aunque no haya focos, y sigan trabajando en que se vaya consolidando una sociedad que limpie todo esto de lo que estamos viviendo, o sea, de lo que estamos hablando. Eso es lo que me gustaría que sucediera. Y creo que contar ayuda y cura. Y creo que cura. Que tú cuentes lo de las actas te hace bien a ti y de paso a todos los demás. Te he leído una entrevista este fin de semana en la que venías a decir que casi te arrepentías de haber llevado Patria a la televisión sí. por el uso que se había hecho de ella. Sí. ¿Qué quieres decir? Bueno, pues que cuando mi intención con hacer esta serie de televisión era mostrar una ficción donde hay dos familias, donde hay unos dolores y que logran, sobre todo esas dos mujeres protagonistas, vencer un montón de obstáculos psicológicos, culturales, emocionales, hasta darse un pequeño abrazo. Eso era lo que pretendía. Pero cuando de repente se empieza a utilizar como arma arrojadiza, parece que se te vuelve en contra, que has intentado hacer algo para decir, mira, qué ejemplo, aunque sea una ficción, lo que se puede hacer, y se usa como un arma en contra. Por un lado se dice, esto es lo que pasó, el pueblo vasco miraba para otro lado, y dices, no, o sea, esto es una parte, esto es una ficción. Y por otro lado, es el discurso de los españolistas, porque en realidad entonces o te acusaban de equidistante o de asimétrico. Entonces dices, oh, qué pesadez, qué cansado, ¿no? Cuando tienes la voluntad de todo lo contrario. Pero bueno, a pesar de todo, como no sé hacer otra cosa, seguiré haciendo series. ¿Tienes algo ya preparado? Aunque te desgastes tanto, sí. ¿Tienes algo preparado o en mente ya? Estoy en ello porque las hacemos a mano y cuesta. Sí. Carmen. Voy a seguir al hilo tuyo, Igor. Begira, guri ere, euskaraz bakizu, bai. Bat baino gehiagotan gertatu zaigu, ez? Batzutan utilizatuta edo gauzak gertatu diren bezala ez direla kontatzen, edo guk esan ez duguna eramaten dela bai liburuetara, bai filmetara, bai horretara, ez? Eta askotan adibidez, Langraizen egin genituen pausoak oso onak izan zirenak, aberazgarriak denentzat, zu gainera bertan egon zinen, orduan, eta hori. Eta batzutan agertzen da beti modu ilun baten gauzak, aberatsa dena eta positiboa duena, hola ilunduta, ez? Guk kritika politikoa egin genuen eta kritiko politikoarekin etikara iritsi ginen. Hau da, objektuak ikusten genituen tokian, pertsonak ikustera. Eta bide hori adibidez ematen du gaizki zaudelako psikologikoki edo ez zaudelako kartzela ez duzulako soportatzen eta horregatik gertatzen dela. Guztiz alderantzizkoa denean. Hori bakarrik ez. Gu ere gertatu zaigu holako gauzak batzuetan. Y luego, a ti, pues yo me gustaría que, por ejemplo, la declaración de ayer se socializara en cada pueblo, que vayan a cada ayuntamiento o no sé, a ver no sé, con un discurso deslegitimador y desmitificador también, ¿no? Porque, y haciendo un juicio crítico porque es la izquierda abertzale quien apoyó y justificó la violencia. Me gustaría eso, ¿no? Que se produciera, porque a mí la declaración está muy bien, es un paso, pero ahora son las bases y en cada pueblo lo que tiene que mermar lo acordado, ¿no? Y eso es tarea de ellos. Y bueno, y luego también diría que no se puede dejar la responsabilidad de lo ocurrido o de lo que hemos hecho solo en manos de los presos y de los que hemos sido condenados, ¿no?
Como al principio decía, había militantes y no militantes y todos hemos navegado en el mismo barco. Y últimamente se oye muy fácilmente, yo he estado aquí haciendo política, parando ETA, estaba en el aparato internacional, es decir, nadie es responsable de lo que ha sucedido. Parece que los que hemos andado con armas somos los únicos responsables de lo que hemos hecho. Y no es así. La historia no es así. Es duro lo que digo, pero no es así. Y para terminar diría que, como decía el ministro de Cultura Malraux, ¿no?, en Francia, que antes de ser ministro fue brigadista en la Guerra Civil Española, anduvo como piloto y él decía que después de vivir la experiencia de que no había una idea, ninguna idea buena o tan buena como, a ver, tengo apuntado, que valía más que una persona, ¿no? O sea, no había ninguna idea que valía más que una persona. Y me quedo con eso. Eskerrik asko, Carmen. Zuei. Bueno, bukatu behar dugu. 10 urteren ondoren, herri honek aurrera pausoak eman ditu, ezta? Gutxi igual, baina eman ditu. Bakean bizi gara, askatasuna lortu dugu, gainera, eta, bueno, hala ere, ez zaigu gustatzen atzera begiratzea, ezta? Hau da, iraganak lotxa ematen digu. Batzuei emango dir, niritzit iraganak inolako lotxarik ematen, Bukatu baino lehen, eskertu nahiko nizkizueke zuen hitzak eta ideiak. Beraz, eskerrik asko, Mikel, Carmen, Josu, Edurne, Pello, Aitor, eta eskerrik asko guztioi, tortxagatik.